A través de un comunicado, el Ministerio de Cultura y Deporte dio a conocer que Guatemala fue informada de la venta ilegal de una máscara de mosaico de jade, concha y obsidiana que pertenece al patrimonio cultural del país. Según el documento, la venta se realizó a través de una subasta. Además, se detalló que la pieza arqueológica tiene su origen en tierras bajas de Petén. Ante los hechos, el Ministerio de Cultura y Deporte presentó un reclamo formal a través de la Embajada del Reino Unido, exigiendo que se retirara de inmediato la pieza de la subasta. Sin embargo, la casa subastadora argumentó que la pieza tenía un historial documentado que supuestamente respalda su salida legítima de Guatemala, antes de la entrada en vigor de ciertas leyes convencionales internacionales. El gobierno rechazó la postura y enfatizó que existen evidencias claras de la exportación de bienes culturales del país y que estaba prohibida constitucionalmente antes de la adquisición de esta pieza en el mercado internacional, por lo que el gobierno sostiene que la pieza fue saqueada y la convierte en producto de tráfico ilícito. Es increíble que se siga dando estas situaciones, pero la verdad es de que son varios los casos que se han registrado en los últimos años. Vamos a dar a conocer datos respecto a este caso en específico que indigna y que pues obviamente hay que dar un espacio para el análisis. El Ministerio de Cultura y Deportes presentó de hecho un reclamo formal a través de la Embajada del Reino Unido exigiendo que se retire de inmediato la pieza de la subasta. Es una máscara de mosaico de jade, concha y obsidiana que pertenece al patrimonio cultural de Guatemala. Según el documento de venta, la pieza arqueológica tiene su origen en tierras bajas, en Petén. Buscan con la subasta entre 400,000 y 600,000 libras esterlinas, según se da a conocer. La casa subastadora argumenta que la pieza tiene un historial documentado. Afirman que está respaldada su salida legítima de Guatemala a través de la entrada en vigor de ciertas leyes convencionales internacionales. El gobierno de Guatemala contraargumenta que existe evidencia que la exportación de bienes culturales estaba prohibida constitucionalmente antes de la adquisición de la pieza en el mercado internacional. Bueno, entremos en materia entonces. Aquí hay dos versiones, ¿no? Dos partes. Una que dice, bueno, aquí está el historial y por lo tanto nosotros la vamos a continuar en la subasta. Y por otra parte, el Estado de Guatemala dice, no, ojo, aquí hay evidencia que legalmente no se puede hacer porque en la fecha en la que se da la adquisición, pues ya estaba prohibida también que se pudiera hacer la negociación de ese tipo de piezas. ¿Cómo funciona aquí el derecho internacional, Fernando? Bueno, voy a tratar de dar una explicación basándome en aquella frase del abogado del diablo, ¿sí? Y no me voy a poner ni a favor ni en contra de ninguna de las dos partes. Primeramente vamos a hablar de lo que hemos compartido contigo en varios análisis, y es que cuando hay una pugna entre dos partes, va a existir una versión de cada una de ellas, ¿sí? En este caso está el Estado de Guatemala diciendo que pues obviamente la pieza tenía ya una protección constitucional en el momento en que fue sacada del país. Y el caso de la casa subastadora, que la tenía en resguardo, pues dice que tiene toda la documentación en norma, en regla, que todo está legal, y entonces que por eso es que están manejándolo así en ese tipo de subastas que, ojo, son subastas a nivel internacional donde participan pues una diversidad de personas con alto poder adquisitivo que buscan tener este tipo de tesoros. Entonces, ¿quién tiene la razón? No vamos a entrar en ese punto porque ¿cómo lo vamos a dilucidar? ¿Cómo puede argumentar la casa subastadora que está en regla? Muy sencillo. ¿Qué sucede si realmente esta pieza fue encontrada en una propiedad privada antes de 1970, que es como se argumenta, y la familia que la tenía pues hizo una compraventa porque estaba en su terreno y la venden como parte de una propiedad privada? Puede haber una escritura pública, puede haber cualquier tipo de documentos que realmente amparen el negocio jurídico en el que se involucraron en aquel momento, 1970, imagínate hace cuánto, y obviamente pues la persona que compró la pieza va a tener su documentación. Pasaron los años, fue o cediéndola o vendiéndola en otro tipo de negocios y siempre existe la trazabilidad de la documentación que realmente puede pues argumentar la propiedad de la misma. Entonces, esa es la primera versión. Y la segunda versión, que sería lo que pelea el Estado de Guatemala, que, mira, te lo explico muy sencillo. ¿Has visto
en esas plataformas de películas hoy, de streaming, ese montón de películas que hay sobre asaltatumbas, ¿verdad? Que va una expedición, están abriendo con piochas, con asadones, incluso usan dinamita, entran y buscan tesoros y los encuentran, y entonces son saqueadores de tumbas. Obviamente eso aquí en nuestro país, por supuesto que en la década de 1950 a la década de 1970 hubo una cantidad de saqueadores en el país que provenían de otros países. Entonces puede realmente también tener la razón el Estado de Guatemala al afirmar que definitivamente esa pieza fue saqueada de una manera ilegal, ilegítima, y que por supuesto pueden incluso demostrar internacionalmente aplicando el derecho internacional privado que ellos tenían incluso desde hace, ¿qué te puedo decir?, 30, 40 años, esa búsqueda de este tipo de piezas. Entonces ahí el Estado podría probar realmente, probar fehacientemente que la pieza pues se había ido del país de una forma ilegal. Acá básicamente es cómo cada una de las partes procesales involucradas, si se diera un litigio, lo cual pues ya no se dio, o sea, se subastó la pieza, alguien pagó lo que querían, que creo que a cuánto fue que ascendió la compraventa, fue, vamos a ver, 6.4 millones de dólares. Estamos hablando de 50 millones de quetzales, estimado amigo y amiga televidente. 50 millones de quetzales. Es una cantidad que realmente es increíble. Y entonces ya se perfeccionó el negocio entre la subasta y el comprador. Eso no quiere decir que el Estado de Guatemala no pueda continuar algún tipo de litigio internacional, contratar, por supuesto, a un bufete en el país en donde se sepa está la pieza y que los abogados allí puedan hacer todo el trabajo en representación del Estado de Guatemala. Pero vamos a que esto no solo es con esta pieza, son miles de piezas las que realmente salieron del país. En su mayoría, me atrevo a decirte, por las investigaciones que se tienen en el Ministerio de Cultura, en el IDAE, de piezas que realmente pues, fueron literalmente robadas por grupos muy bien entrenados con las herramientas que se necesitaban en su momento para pues, saquear esta cantidad de máscaras, joyas, que realmente hoy pues, valen una fortuna. Exactamente. ¿Cuál es el procedimiento, Fernando, que podría seguir, por ejemplo, el Estado de Guatemala? Porque sabemos que pues ellos tienen su teoría, obviamente, y pues se han pronunciado sobre este tema, que van a realizar el reclamo. Formalmente ya hicieron la comunicación con esta casa subastadora, quien, bueno, también tiene su postura y dice, bueno, aquí para nosotros no hay ninguna situación ilícita, seguimos en pie entonces con la subasta. ¿Y qué puede hacer el Estado? ¿Y hay alguna esperanza que realmente se pueda recuperar esta pieza, por ejemplo? Mira, realmente se puede iniciar, por supuesto, el proceso en donde el Estado de Guatemala, a través de Cancillería, se pone en contacto, en este caso con Reino Unido, y a través de la Embajada de Guatemala allá, pues pone de manifiesto que se dio este saqueo de una manera ilegal e ilegítima y que naturalmente se está haciendo todo lo que está al alcance de Guatemala como Estado para poder recuperar esta u otras piezas que se puedan ubicar. Naturalmente hay que ver, uno, cuál es la respuesta de Reino Unido, si va a tener ese apoyo hacia la Embajada de Guatemala radicada allá para naturalmente apoyarle en todo lo que se necesite. Dos, por supuesto, se necesita también la contratación de profesionales del derecho que estén radicados allá para darle el seguimiento y obviamente la presentación de cualquier tema en materia de memoriales, demandas que se deben hacer ante el organismo judicial de ese país. Y ahí empezar con los trámites, incluso si se va a realizar algún tipo de demanda, para que acá Cancillería y PGN puedan trabajar en conjunto para agotar todas las instancias correspondientes y de alguna forma hacer valer su derecho si realmente se tiene la documentación. Si no hay prueba madre, entonces básicamente, ¿para qué desgastarse en algo en donde solo es de viva voz que se está interponiendo una queja? Pienso y deduzco que definitivamente sí se ha de tener alguna trazabilidad de cómo esta pieza pudo haber salido de forma ilegítima de nuestro país y así el Estado de Guatemala hacer lo que corresponde para, pues por supuesto, que su derecho no sea vulnerado en función de que es una pieza que pertenece a la cultura chapina.
Ante esa situación que se da realmente en los últimos años, hemos visto varios casos donde se ha dado el tema de subasta, claro, el robo que se ha evidenciado también de piezas arqueológicas. ¿La legislación guatemalteca crees que busca poder todavía perseguir estos casos, poder darle seguimiento a los mismos también? ¿O cómo se encuentra nuestra legislación actualmente como para poder proteger nuestras piezas arqueológicas y evitar que se sigan dando situaciones? ¿Te recuerdas tú, no sé si fue el año pasado, cuando se daba el caso de un estadounidense que pretendía claro, salir con varias piezas, realmente casos que tampoco hemos sabido qué ha pasado en los tribunales, pero legalmente ¿cómo estamos? Definitivamente el Estado de Guatemala se activa de una forma muy eficiente y eficaz cuando llega a conocer este tipo de situaciones en donde piezas que pertenecen al patrimonio nacional, que es un patrimonio realmente histórico, que data de una cantidad de años bárbara en materia de cómo estos tesoros pertenecieron a otro tipo de cultura guatemalteca hace realmente muchos años atrás. Entonces se activa definitivamente el derecho nacional para que se impida que cualquier persona, sea individual o jurídica, pueda argumentar cualquier manera de propiedad sobre ese tipo de piezas y efectivamente ves a un Ministerio de Cultura muy activo, en donde tiene profesionales en materia de todo este campo de los tesoros nacionales que conocen perfectamente, son historiadores, son realmente personas con alta capacidad en materia académica y también de campo para poder ubicar, identificar y poder confirmar con su conocimiento que esta pieza definitivamente no pertenece a una familia en lo privado. Entonces ahí se activa pues el Ministerio el Ministerio de Cultura a través del Ministerio Público, también el apoyo de la Procuraduría General de la Nación, y cuando ya hay espacios en donde las piezas están en otro país, por supuesto que Cancillería hace su trabajo para que ese aparato interinstitucional vele y pelee porque ese tipo de piezas, si ya salieron del territorio nacional, sean regresadas. Y si están acá, darles el cobijo, darles el resguardo, son secuestradas inmediatamente para ponerlas en el lugar que corresponde y así no tener que lamentar que estas piezas pues salgan de nuestro territorio y no volverlas a ver nunca más. La verdad, este tipo de situaciones, no solamente Guatemala está sufriéndolo a nivel internacional, varios países han tenido este mismo problema. Porque mueve millones de dólares. Imagínate, sí. Han saqueado diversos lugares pues emblemáticos, se han llevado piezas arqueológicas importantes también, entonces es un problema que ha pasado en varios países, totalmente, pero Guatemala pues tiene que hacer lo suyo y obviamente también velar por el resguardo de estas piezas y ver si existe la posibilidad de una recuperación. Creo que eso es lo mejor, hacerlo todo lo que se pueda, lo que se tenga en las manos también para poder realizarlo y no que quede con que, ay, se la llevaron y bueno, claro, ya la vendieron, sino que, ¿qué van a hacer las autoridades? Eso es lo que esperamos y las acciones obviamente que se deben emprender. Totalmente. Vamos a cerrar así el análisis, vamos a hacer una pausa, pero usted siga con nosotros porque tenemos otro análisis. El gobierno ha adquirido un seguro contra riesgos en catástrofes. Vamos a hablar acerca de este tema al volver.